Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Hoy vamos a comenzar una serie de podcasts. Va a ser una serie de podcasts enfocadas a algo en específico, un tema que me nace del alma, y es cómo construir una empresa consciente que te permita disfrutar, tener calidad de vida e impactar positivamente. Y hoy vamos a ver el primero de ellos. Vamos a arrancar con algo que a veces se nos escapa entre los pagos, las entregas, las quejas, las juntas, y es el disfrute. Porque sé que muchas comenzamos nuestro negocio por eso, porque disfrutábamos mucho hacer algo y éramos buenas para eso. Pero ¿qué pasa cuando el negocio que sueñas se convierte en una carga? Cuando dejas de disfrutarlo, ¿cómo evitar perderle el amor a ese negocio que iniciaste? ¿Estás lista para empezar a hablar de este interesantísimo tema? ¡Comenzamos! Bienvenida, soy Patti Díaz y esto es Dueñas de Negocio, un podcast diseñado para mujeres emprendedoras que quieren más. Más claridad, más crecimiento, más impacto. Con 25 años de experiencia como empresaria, sé lo que significa empezar desde cero. Lo hice, he estado donde tú estás. Inicié con una máquina de coser prestada y hoy lidero una empresa con franquicias, sucursales, talleres y resultados tangibles. En este espacio compartiré contigo lo que a mí me hubiera encantado escuchar cuando estaba en plena transformación, desde la inspiración para mantenerte firme hasta herramientas prácticas que puedes aplicar para hacer crecer tu empresa de forma sostenible y obviamente transformarte en el camino. Si estás lista para llevar tu negocio al siguiente nivel sin sacrificar lo que más amas, este es tu espacio. Bienvenida y prepárate, porque el camino de transformarte en dueña de negocio, créeme, es muy enriquecedor. La mayoría de nosotras emprendedoras no arrancamos el negocio con un MBA bajo el brazo. No arrancamos con un superestudio de mercado que estudiaba las megatendencias y luego tu región y luego te dijo cuál era el negocio más rentable que existía y a ese entraste. No empezamos así. La gran mayoría empezamos porque teníamos un talento, porque éramos buenas en algo, porque alguien nos dijo qué delicioso pan haces, deberías venderlo. Oye, wow, tus maquillajes están increíbles, por favor, cóbrame algo cada vez que me haces un maquillaje. Oye, qué hermosos vestidos haces, deberías venderlos. Y así se siembra la semilla. Con esa chispa, a lo mejor tomaste un curso, a lo mejor invertiste en herramientas, a lo mejor hasta te fuiste a otro país a aprender y luego regresas, abres la panadería, abres tu salón, abres tu taller de costura. Y así arranca tu negocio. Esa es la historia de muchas. Pasión, impulso, propósito, trabajo, esfuerzo, ganas. Pero después de años, quizás 2, 3, 4 años, a lo mejor ya no lo disfrutas igual. Como dicen en la panadería, el horno se apaga. Y no solo literalmente, sino también emocionalmente. Te cansa, te abruma, te sientes atrapada. Y aunque tú estudiaste para hacer pan, para maquillarte, preparaste, aunque eso es lo que amas, ahora ya no lo estás disfrutando. Te quiero contar algo bien personal. Un día, platicando con mi hija mayor, me dijo, mamá, es que a mí me encanta maquillar, pero tengo miedo de que si convierto esta pasión en mi negocio, deje de gustarme. Porque ya no es una pasión, ya es un trabajo. Y ese miedo es real, existe. El miedo a que el placer se convierta en presión, a que lo que era un escape, tu arte, tu alegría, de repente se convierta en la rutina con un horario, con clientes exigentes, con metas que de repente sientes que no te dejan respirar. Desde el punto de vista psicológico, a eso se le llama la paradoja del placer. Cuando algo que amamos se convierte en obligación y entonces empezamos a desconectarnos emocionalmente de ello, empezamos a hacerlo por un deber y no por un deseo y la pasión se acaba. Desde el punto de vista de negocios, lo que sucede es que cuando no diseñas
una empresa para que funcione con nosotras y no a pesar de nosotras, este negocio se convierte en una trampa. Y sí, puede pasarte que dejes de amar eso que tanto te gusta. Para entender un poco más de qué es el disfrute y poder platicar de él y tener tú y yo un mismo idioma, me voy a ir a lo que es la psicología positiva, que nos da varias claves para entender qué es el disfrute auténtico. No el disfrute momentáneo, sino el disfrute ese auténtico, el que perdura. Según el autor de Flow, Mihaly Csikszentmihalyi, las personas disfrutamos cuando se dan 3 cosas. La primera es que hay un reto y ese reto nos estimula pero no nos abruma. La segunda es que tenemos las habilidades para enfrentar ese reto. Y la tercera es cuando nos involucramos tanto en la actividad que perdemos la noción del tiempo. A esto se le llama el estado de flow. Y esto es lo que muchas de nosotras sentimos cuando comenzamos nuestro negocio. Sin embargo, también nuestro autor nos dice que este estado de flow se puede perder, que este estado se pierde cuando se rompe un equilibrio, principalmente entre el reto y las habilidades. En el caso del negocio, cuando se rompe ese equilibrio entre lo que el negocio te está pidiendo y lo que tú sientes que puedes manejar. Si hay más demanda que habilidad, aparece la ansiedad. Cuando te abruman las tareas técnicas, las decisiones, los pendientes que sientes que no dominas. También cuando hay más habilidad que reto, pues aparece el aburrimiento. Cuando repites lo mismo cada día y no tienes nuevos desafíos, cuando sientes que ya no estás creando sino repitiendo la habilidad, ahí aparece el aburrimiento y el estado de flow se pierde. Y también en otros 2 casos, cuando hay desconexión. Y la desconexión se da porque pierdes el sentido de lo que estás haciendo, porque no tienes claridad si vas bien o no. Y también cuando no puedes dedicarle tu presencia mental y emocional a eso que estás haciendo. Es decir, que no puedes estar presente. A lo mejor porque estás constantemente apagando incendios, recibiendo mensajes, recibiendo problemas urgentes, estás al día a día y no hay espacio para fluir, entonces solo sobrevives y se pierde el flow. El secreto, como nos dice el autor Csikszentmihalyi, no es tanto que evites el esfuerzo, sino que diseñes actividades que te permitan entrar en ese estado de flujo. Eso es disfrutar, eso es crear desde tu esencia. Cuando ese equilibrio se rompe, cuando lo que antes amabas se convierte en una presión, que sientes que te rebasa o te sientes aburrida o sientes que no tiene sentido o sientes que no le puedes dedicar como antes le dedicabas a esa presión, en ese momento es tiempo de hacer un alto, de volver a mirar cómo estás viviendo actualmente tu negocio. Entonces la pregunta mágica es ¿cómo salimos de esa trampa? Regresemos al ejemplo de la panadería. Es una persona que estudió panadería, se fue al extranjero, es profesional, le encanta hacer pan, ama crear recetas, ama ver cómo la gente disfruta de esas recetas, de esas creaciones que ella hace. Pero de repente está metida en los cobros, en los pedidos, en las quejas, en los inventarios, en la contratación de personal, compras, etc. Y entonces ahí es cuando te preguntas, ¿y el pan? ¿Dónde quedó lo que amo? Y ahí es el giro de conciencia. Si quieres disfrutar de tu negocio, necesitas transformar tu rol dentro de él. Es decir, que lo que esperas hacer y lo que realmente haces empaten. No significa abandonar lo que amas, significa crear la estructura que te permita reconectarte con eso que te hizo emprender. Significa que dejes de hacer la que hace de todo el día y te conviertas en la que diseña, en la que dirige, en la que decide, la que crea, porque es la creación la que nos hace reconectarnos otra vez.
Y hay varias formas en las que tú puedes ir redescubriendo cómo recuperas tu disfrute por el negocio. Pero hoy te traigo 3 que me parecen muy básicas. La primera es que reconectes con tu propósito personal. Que vuelvas a escribir, y sí, escribe, de preferencia papel y pluma. Escribe por qué empezaste el negocio. Haz memoria de esas primeras veces que lo disfrutabas. ¿Qué disfrutas hacer? ¿Qué disfrutas crear? Y ese disfrute normalmente tiene una raíz en la creación y en el para qué. Lo segundo es que rediseñes tu rol. ¿Te gusta hacer pan? Perfecto. Pero no tienes que hacer pan todo el día. Puedes centrarte en crear las recetas, en capacitar en equipo, en dedicarte a las innovaciones. Recuerda que dirigir también es crear. La tercera es haz un espacio para el gozo. Permítete disfrutar, gozar, reír, sentir esa vibra. Y no solamente en tu negocio, sino también fuera del negocio. Dedica tiempo para hacer eso que te nutre, eso que te llena de energía. Disfrutar no es solamente para los fines de semana, es parte de tu vida y debe ser parte de tu estrategia de negocio. Hay un ejercicio que le he puesto a algunas coaches que están en esta etapa de no encontrar otra vez su flow. Y algo que hacemos y que resulta muy bueno es que escriban 3 momentos en los que hayan disfrutado de su negocio profundamente, que los recuerden, que los vuelvan a vivir, que analicen qué hacían, cuál era el objetivo, estaban creando, no estaban creando, qué estaban haciendo. Y luego escriban 3 cosas que pudieran hacer en la semana para volver a sentirlo. Y a lo mejor no es repetir exactamente el mismo momento, pero si no vas encontrando esa esencia y vas viendo cómo con la etapa en la que ahorita estás en tu negocio, puedes volver a sentir ese disfrute. Porque al final, si quieres resultados en algo, tienes que tener una estrategia, un plan y una acción deliberada para que logre. Y el disfrute es una de ellas. No esperes a que la casualidad, a que el momento se dé y de repente yo disfruté. Crea momentos, analiza tu situación y busca la forma de volver a disfrutar tu negocio. Depende de ti que lo vuelvas a disfrutar. Porque no se trata de tirar la toalla, de dejar de trabajar, de abandonar. Se trata de volver a amar eso que haces. Muchas gracias por acompañarme en este episodio de nuestra serie Tu Empresa Consciente. Hoy hablamos del disfrute, que para mí es ese motor interno que muchas veces olvidamos en medio del caos. Atrévete, disfruta, vive tu negocio. Recuerda que el camino de emprender está lleno de retos, pero también de grandes recompensas. Y sobre todo cuando lo haces con conciencia, cuando vuelves a disfrutar del camino. Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda, la calidad de vida no es un lujo, es un derecho como empresaria y lo vamos a ver en el próximo episodio. Te mando un fuerte abrazo.